Bueno, Susana, bienvenida a nuestro club de lectura. Es un placer para nosotros y gracias por haber sido tú la que has querido estar con nosotros. Para mí ha sido un placer. Te pido disculpas por el error que hice aquel día con la reseña, Pasa pero nada. bueno, ya. Es que, hija mía, de verdad, entre Susana y la otra, digo, uy, Sandra. pero bueno. Es igual, al final me ha encantado. Bueno, ya viste lo de son todos apuntes de cosas pequeñas cosas, que es lo que, porque hay escritores que dicen, pero ¿por qué ponéis los post-it? Pues porque a lo mejor vamos leyendo y nos llama la atención algo y ponemos el post-it para acordarnos. Claro, Entonces, bueno, a mí sabes que me ha encantado, me ha gustado mucho, me ha sorprendido porque me gusta que me sorprendan enseñándome algo. Por ejemplo, mira, vamos a tener a Fernando Tela, hace tiempo ya, un hombre de tanta mujer. Bueno, que me sorprendan enseñándome cosas. Lo del lector de la tabaquería, claro, tú ves el libro, lees el título y dices, bueno, vale, no sabes lo que es, no sabes lo que es, pero luego, claro, lees el libro y dices, jolín. Y sí que es verdad que lo hemos hablado entre nosotros también, que para hacer una primera novela, que no se nota que es tu primera novela. Entonces, por lo bien escrita que está, Susana, está gracias. genial, está genial. Bueno, para empezar un poco, cuéntanos cómo nació, cómo surgió la idea del lector de la tabaquería. Aunque yo ya, las que fuimos a tu presentación, más Sí. o menos lo sabemos, pero bueno. Bueno, lo primero, daros las gracias por Nada, todo cariño. vuestro cariño y arropo. Deciros que cuando una empieza en esto y de cero, como es mi caso, Ya, se agradece muchísimo, ¿eh? Es el cariño, el arropo y bueno, pues eso, lo primero, daros las gracias, vinisteis a mi presentación, ahora estoy con vosotras, es un además placer, de fue la verdad. primera presentación, fue tu Fue primera. la primera Sí. presentación que he hecho de un libro en mi vida. Sí. Entonces, bueno, yo tengo otro trabajo que tengo que hablar mucho en eventos y en Mm, público, pero no es lo mismo porque no es estás igual, no, acostumbrado, te mueves en tu entorno. Llevo claro. 25 años, imaginaros, y esto todo es nuevo, pero bueno, me sentí muy, muy arropada y os agradezco mucho que vinierais. Y bueno, con respecto a la novela nació de una manera un poco orgánica o doméstica, suelo decir, porque yo tenía mucho calor en verano, voy cogiendo años y el calor corporal va Uf, aumentando y llega el verano y en Madrid, bueno, ya sabéis que uf. se pasa mal y decidimos mi familia y yo comprarnos una casita en Asturias. Y bueno, justo fíjate con la casualidad de que la casa es muy pequeñita, es muy sencilla, pero tiene un poquito de jardín, pequeñito, pero bueno, lo suficiente para airearte, ¿no? Del cemento de Ujú. Madrid. Y cuando salgo al jardín veo una casa enfrente de indianos y descubro por la gente del pueblo que allí vivió Tomás García San Pedro, que era un pintor asturiano realista y que además allí acogió a grandes pintores como Joaquín Sorolla. Em, no sé, una pregunta, aquí no puedo hacer spoilers, aunque es un club de lectura, porque lo vas a colgar, ¿verdad? Sí, Por tener bueno, cuidado. no, bueno, un pequeño spoiler tampoco pasa nada. Vale, no, este se puede, pero lo Mm, digo para luego cuando entremos en materia, tener cuidado y no decir sí, spoilers. Em, pues eso, nació un poco allí la idea. La gente del pueblo me empezó a contar no solo la historia de estos artistas asturianos que vivían allí, sino de muchos emigrantes, los que llamaban indianos, mm, que dejaban el pueblo y hacían bueno, pues las Américas, se iban a América a buscarse un poco la vida. Me picó el gusanillo y empecé a indagar. Fui al Museo del Inmigrante, que está en Colombres, en Asturias. Bueno, y hay mucha documentación digitalizada, con lo cual y bueno, llegó un momento, y vosotras que vinisteis a la primera presentación lo visteis, ahora os mm. digo el qué, pues llegó un momento que yo necesitaba oralidad, hablar con alguien de al otro lado del charco, con cubano. Y di con Roberto, que vino a la presentación con su mujer, Sí, él es cubano descendiente de españoles,
y la verdad que fue una persona muy amable, porque cuando uno empieza en esto, yo llamé puertas, pero no todas se abrieron, lo entiendo, porque dirían, esta loca que va a escribir si no sabe hacerlo con un canuto, ¿no? Yo siempre decía, me lo estoy tomando profesional, de verdad, que le pongo muchas ganas, pero bueno, al final di con Roberto y fue él la persona hablando de distintas cosas de su tierra, fue él el que mencionó la palabra el lector de tabaquería. Y cuando la mencionó, yo tenía como un puzzle, pues de migrante asturiano, diferentes cosas en mi cabeza y cuando lo mencionó dije, mira, aquí voy a hacer, este es el corazón simbólico de la novela y fue cuando todo se ordenó en la cabeza y bueno, y fíjate lo bonito que nació hasta una relación personal, que Sí. nos conocimos el día de mi presentación, que vino y bueno, pues Buah, eso fue muy emocionante. muy emocionante, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a ir dando paso uno por uno para que te Vale, vayan preguntando, ¿no? Bueno, antes voy a hacer vamos a hacer la fotografía de grupo porque hay una que se tiene que ir. vale. Bueno, como me gusta lo callados que os quedáis. Ampi, Amparo. Hola, ¿qué tal? Hola, Amparo. Encantada. Igualmente, ¿Cómo encantada de estás? conocerte. Bien, Igualmente. Hija, me tengo que ir porque es el cumpleaños de mi hija y ahora nos vamos en un es- ratito por eso es lo ahí. primero, eso Y, es lo primero. y ese es, a ver, me ha gustado muchísimo tu libro, me ha parecido muy ameno, me ha parecido una historia muy bonita, con mucho sentimiento. Además es un libro que muy conmovedora y muy visual en muchos aspectos. Y para no enrollarme mucho, a mí me gustó un montón cuando Ramón en la fábrica le leía a los compañeros, ¿no? Los libros para que ellos con su mente pudieran evadirse y tal. ¿Eso lo has sacado de algún sitio o se te ocurrió así de repente o cómo surgió la idea? Bueno, eso la verdad es ficticio, pero el lector de tabaquería existe. Existe desde 2012, bueno, existe antes, desde 2012 es Patrimonio Cultural de Cuba y lo que hacían era leer en voz alta a los compañeros mientras sudaban los pobres la gota gorda, trabajando en estas fábricas muchas horas, torciendo, ¿no? Como se dice allí, Mm, los habanos. Entonces, bueno, fue una mezcla entre ficción y realidad. Y bueno, ahí lo que me gustó fue lo que tú has dicho exactamente, ¿no? Que les valía a los compañeros evadirse, imaginar, o sea, jugar con la imaginación y que eso incluso mejoraba su productividad, pero también es un rol que democratizaba la cultura, porque estas personas, la mayoría no sabían leer y escribir. Y claro, en este caso Ramón o el verdadero lector de tabaquería les abría un mundo nuevo, porque leía, aparte de leer grandes obras universales, como puede ser El Conde de Montecristo, que aparece en la novela y tiene un poder simbólico, también leía artículos de periódico, eh, poesía, de todo. Y esto es real, ¿eh? Leían este tipo bueno, pues de todo, Ujú. vamos, que leían de todo. Pero claro, yo en la novela pues sí que quise hacer estas escenas que me parecieron como escenas corales en la que una persona, en este caso Ramón, era el eje central, pero luego todos los demás, ¿no? Pues expresaban o le animaban a que siguiera leyendo o, bueno, pues expresaban su felicidad, porque yo creo que hay una frase que dicen, contigo volamos, ¿no? Como, mm. que ellos pues disfrutaban. Entonces, bueno, para contestarte, que yo también me enrollo mucho, es una mezcla entre real y ficción. Pues enhorabuena, porque además se lee muy fácil, muy rápido. Es una historia que aunque tiene sus malos, por así decirlo, tiene un buen fondo el libro. O sea, al final es muy bonito y que sigas escribiendo, por lo menos Muchas como hasta gracias. ahora.
¿vale? Gracias, Bueno, pues gracias. Un yo beso y disfruta me con tu hija. despido. Gracias, hasta luego. Vea, Hola Susana, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, Encantada de volver a verte. igualmente. Es que yo cuando me dicen que es una primera novela siempre me da un poquito de miedo, porque claro, siempre escribís con muchísima ilusión, con ganas y tal, y luego dices, ay madre, lo que me voy a encontrar. O sea, a ver cómo... Y estoy alucinando contigo, porque es que, es que no parece una primera novela. Es que está Gracias. muy bien escrita, es que está muy bien llevado todos los hilos. O sea, cómo nos transportas, cómo viajamos, cómo nos metemos en el mundo del tabaco, cómo el ambiente de La Habana, es alucinante. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, Pues no, es que es increíble. ¿Conoces Cuba? ¿Has estado ahí o has mirado fotografías en no, internet? ¿Cómo consigues crearnos el ambiente tan alucinante y cómo funciona? Bueno, supongo la investigación, claro, evidentemente para cómo cómo es el tema del tabaco, de hacer los habanos y todas estas cosas, pero es que la inmersión es tremenda. O sea, es que me he metido completamente. Estoy liando ahí cigarros escuchando el Conde de Montecristo. Es que me tienes impresionada. pues me alegro mucho porque, mira, yo uno de mis principales objetivos, que no sé si lo he conseguido, contigo a lo mejor sí, bueno, estoy muy Me ha contenta de gustado muchísimo. escucharte, pero sobre todo era lo que tú dices, era que el lector no se quedara fuera, que el lector se metiera dentro de las páginas, que el lector fuera de la mano con el protagonista, que sintiera lo que siente él, que cuando él sufre, pues el lector sufra. Eso yo creo que es difícil conseguir y la inmersión que tú comentas también. ¿Qué he hecho? Pues hay técnicas de escritura en las que me he apoyado. Por ejemplo, prosa sensorial. ¿Qué es la prosa sensorial? Pues a través de los sentidos de la persona, yo lo que intentaba era expresar a ti en este caso, decirte, pues mira, ¿cómo olía en el barco? Pues olía a sudor o había hacinamiento y la gente se tropezaba una con otra. O, por ejemplo, hay un momento en que Clara está triste, no voy a decir por qué, llora y entonces roza el marco de un cuadro y el marco es rugoso y a través del tacto intento expresar ese sentimiento de, bueno, pues le está aliviando tocar ese cuadro porque ese cuadro tiene un significado especial para ella porque estuvo, bueno, pues con cierta persona, etcétera. Es decir, los sentidos y encarnarlos, no en abstracto, sino en como nosotros los humanos, cuando tú estás con alguien y te gusta que pues, te abracen o dices, qué bien huele o qué mal huele. Todo esto en escritura te ayuda muchísimo a que, o sea, que no he hecho nada especial, esto lo hacen muchísimos No, escritores. y bueno, sí, lo harán muchos escritores, pero lo has conseguido muy bien. A mí es que, mira, a mí me encanta leer, o sea, y leo, no te quiero decir cómo, o sea, ya es una vergüenza, leo una bestialidad. Eso está muy Y bien. sí, no, leo muchísimo. Y sumergirme de esa, a mí es que me admiráis, o sea, yo soy incapaz de escribir un libro, soy incapaz, y transmitirme las sensaciones como me las has transmitido tú en una primera novela, me tiene impresionada. Y yo sé que tú dices tú, la sensorialidad a través de la escritura y tal, me parece francamente difícil, porque lo has conseguido muy bien, y no todos los autores lo consiguen, o sea, es que no. Y lo has plasmado de una forma bastante, es que de verdad, es que me huele. Sí, el olor sí que lo utilicé bastante porque pues fíjate, hay un personaje al principio, no sé, yo a través de, es que no lo quiero contar mucho, es muy difícil contar sin hacer spoiler, pero bueno, que como que, pues, que transpiraba mucho, que era el malote, transpiraba, pues porque era una persona en los bajos fondos, ¿no? Entonces juegas con olores, juegas lo que he comentado Es antes. lo más desagradable, es que me ha encantado eso. Yo tengo el olfato súper sensible, de verdad, porque yo he llegado embarazada, he llegado a coger manía a personas
por el olor. Decir Eso que no pasa tiene mucho, coste. sí. Con Entonces, el no, embarazo es verdad. ¿verdad? A mí, el tema no es solo, entonces le coges mucho más manía, pues simplemente por como dices, cómo huele. Pues vale, te voy a dejar porque tendrá muchas preguntas, pero solo quería preguntarte una cosa. ¿La Sí. figura del lector es solo en el tema del tabaco o había otros ámbitos en que... Pues mira, en Cuba, que yo sepa, en el tabaco, pero sí que es verdad que, bueno, que siempre han existido pues, los juglares que iban en la Edad Media cantando y contando historias oralmente, o en los monasterios también se... Pero bueno, lo que es la figura del lector es en las tabaqueras. Lo que pasa que yo creo que hay no solamente en Cuba, en otros países también de Latinoamérica. Leí un libro y no me acuerdo ahora en cuáles, pero sí que es una figura Pues lo que buscaré porque me ha sí. encantado y no me lo hubiera imaginado nunca, la verdad, me ha parecido increíble. Me ha A gustado. mí me Un encantaría que gran descubrimiento. en mi trabajo, no en el de escribir, en el otro, hubiera alguien leyéndome y trabajaría mejor Y fíjate qué maravilla, es que es otra cosa. Sí, Es es otra otra cosa. cosa. Viajas mientras trabajas, es una Sí. maravilla. Me ha gustado mucho, es un gran descubrimiento este del lector de la tabaquería. Mm. Me encanta saber esas cosas. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Me ha encantado. Nos encanta descubrir cosas. Maite, Hola Maite, no te veo. Bueno, ya, me veis, si me ven, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora Ah, vale, sí. vale, vale. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo y lo estaba comentando antes con mis compañeras que es una novela de sensorial. Por Sí, las descripciones que tienes de los olores, coincido totalmente con Bea, mm, las comidas, todo lo que se va sintiendo. No es una novela que digas que tiene un ritmo aquí súper no, es verdad. rápido, sino que es una Mm. novela que la vas disfrutando muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y hay una cosa, Clara al principio es una persona que está muda, que descubre, bueno, que comienza a hablar, ¿no? Cuando Ramón entra en su vida. Eso puede ser, o sea, ¿has querido decir que las mujeres en aquel momento no tenían voz y necesitaban a alguien para transmitir sus... No, al contrario, al contrario. Vale, vale, no, es que digo, Pero bueno, a lo mejor no lo he contado bien. Lo que le ocurrió es un trauma. Entonces hay ya por la personas que muerte, bueno, O sea, eso. Entonces, hay mucha gente, yo me informé bueno, pues con algún psicólogo, la mujer de un primo de mi madre, bueno, me informé con sí, psicólogos y con un trauma así a mucha gente le pasa que deja de hablar. Em, pero luego hay un desbloqueo, es decir, cuando esta persona dice, por ejemplo, en un capítulo a su madre, o no, no lo dice, perdona, lo piensa que a veces no es que necesite ni amor, ni a Ramón, pero sí que necesitaba como una válvula de escape. Con la madre no podía hablar, la madre ya, tenía un carácter y entonces por eso ella piensa en su interior, a veces es más fácil hablar con un extraño sí, que que con alguien tu... de tu familia. Sí, y a veces coges por lo que sea, conectas con alguien extraño, te desahogas de alguna manera y te es más fácil el desbloqueo. Es cierto que también el enamoramiento son dos adolescentes, por supuesto que eso ayuda también, pero, pero yo no quise crear una mujer No, no, porque luego débil. ella Luego ella tiene tiene un mucha peso importante tiene un como peso importante y le pasan muchas cosas eso es. y las lleva, yo creo que va con bastante entereza. Sí, Es muy sí, difícil, pero estoy de acuerdo contigo. Es difícil transmitir un trauma y un desbloqueo. O sea, puede haber muchas lecturas, o ya, sea, ya, que ya. tienes toda la razón, pero no era mi intención, sino todo lo contrario. Vale, vale. De hecho, fíjate, y lo dije de broma en la presentación, yo empecé con un protagonista masculino. Quizá porque tengo hijos varones, porque entonces siempre bromeo con eso, que tengo mucha testosterona en casa y entonces me salió eso, pero que luego yo necesitaba, Sí, una como mujer que, con fuerza. claro, exacto. Entonces ella fue como cogiendo fuerza y al final yo creo que, bueno, sí que empieza siendo jovencita, que ha vivido un trauma, porque tela marinera, el trauma... Y luego hay gente que, oye, depende cómo cada uno los viva, pero hay Sí, gente
Y luego también, o sea, te voy a ser franca, narrativamente da mucho juego. Narrativamente da juego que que un personaje no hable. Y O sea, luego claro, tienes técnicas que da juego, es como algo diferente y bueno, fue un conjunto de los decisiones. personajes secundarios también son fuertes, ¿eh? Porque por sí solos podrían tener una novela ellos mismos, ¿eh? O sea, Sí, y es luego hay verdad. una cosa que comentas, y ya termino para dejar paso a mis compañeras, que en la última, en las notas, nos hablas del cuadro, ¿no? Y Sí, bueno, hace referencia a ese cuadro y que está basado uno de los personajes en un personaje real, que me gusta mucho, ¿no? Esa combinación entre realismo y ficción, a mí me gusta mucho. Pero ¿hay algún otro personaje real dentro de tu novela o que te hayas basado y no desveles el nombre? no, los reales los comento en la nota de Sí, autora, lo de eso. Alberto Iarini Sí, sí, y luego el tío de ella, que se llama Eduardo Noriega, está basado, como tú bien dices, en Tomás sí. García San Pedro, que es el Eso pintor es. asturiano, y el cuadro que tú comentas es un Sí, cuadro que hoy en día está en el Prado, que es a la caída de la tarde y a se la puede calle. ver. Mira, y te voy a decir una anécdota y ya con esto, fíjate, yo en la casa que comentaba al principio, que yo salía al jardín y veía la casa, Sí. es la casa de este señor, de Tomás Ah, García San Pedro. Y el estudio que cuento, que hay un estudio sí. de estilo griego, se hundió, pero estaba allí. Entonces la gente del pueblo me enseñó los pilares. Para ellos tienen una emoción tan grande que a mí también me emociona. Y fíjate que allí lo presenté en Asturias y vino el descendiente Ah, sí. con un Ente- montón de libros y yo preocupadísima por si le había ofendido, porque claro, cuando uno Claro. escribe y mezcla ficción y realidad, lo haces desde el máximo respeto. Bueno, pues el señor le hizo tanta ilusión que al día siguiente me invitó a su casa y vi la pumariega, la vi por dentro. Anda, O Qué sea, la guay. casa que aparece en el libro Sí, la vi sí. por dentro, qué me guay. enseñó Los Ángeles y me preguntó, ¿de dónde has sacado esta información? Si no has visto la casa. Fue muy bonito, sí, la Pues me verdad que alegra Muy sí. mucho. La bien. verdad es que me ha encantado, ¿eh? Pasé una primera novela, madre mía. La verdad es que muy Pues bien. me alegro un montón. Muchas Gracias, gracias. Maite. A ti, gracias a ti. Rocío, Yo, aquí, presente. Bueno, Susana, yo como voy a tener el placer Rocío, también de hacerte un ¿no la directo. oímos? ¿No me Ahora. oís? Ah, No. sí, ¿no? ¿No me oís? y Sí, ah. Bueno, a mí me está gustando, ¿vale? Porque me la estoy leyendo. Rocío, yo creo que ¿No me oís? Susana, si no se, si no se enciende alrededor una luz verde, no te No me ve. oye. ¿Y por qué, y No por te qué ve. no? Sí, te oirá, pero no te ve. ¿Y por qué no me Tampoco oís? la oí. ¿La oyes tú? ¿No? Yo sí, ¿Pero los demás me oís? Yo no sí. la. Yo sí. Sí. Ahora. Ah. Sí. Hola. Hola. Que como decía, que como voy a tener el placer de hacer un directo Ya te contigo veo, Rocío, y te. y me oyes, ¿no? Pero me oye como con retardo. No. ¿Me oyes? Yo la veo y la. ¿Tú no, Pepa? Sí, sí, yo la veo y la Sí, sí. oigo. Yo creo que ¿Ya? ella no nos oye, ¿no? Me da Yo la Sí, 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 yo sensación. sí, 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 yo os sí, oye, yo sí, sí. yo os oigo bien a ¿Ah, todas. sí? Yo os veo bien. De hecho, estoy con el portátil. Es que también me he cambiado los monitores hoy y lo mismo se ha descuajeringado algo. No, no. Como te decía Susana, que como voy a tener el placer de hacerte el directo después de Semana Santa, pues ahí me voy a explayar con todas las preguntas, ¿no? Decirte, yo me lo estoy leyendo, a mí Yo me no está la gustando. oigo. No, pues me da. ¿Qué hago? ¿Me desconecto y vuelvo a entrar? Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? A ver si con eso. ¿Está hablando Rocío? Sí, Sí. vale, dice que Ahora sí, Rocío. va a Ahora salir y va a te. volver a entrar, ha dicho. Vale. Sí, porque no sé qué pasa con su conexión. Ya. Ahora cuando entre ya. Vale. A ver. Ahora, ¿me escucháis? Yo Yo te sí. oigo. Ahora, ¿me escucháis? Yo No sí. la oye Susana. Ahora sí. Ah, Vale, pues ya Hola. está. ¿sería porque no había aceptado yo lo de grabar? No, no. Hola. No, 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 no. Ahora,
¿No me oyes? Yo creo que no me ¿No? oye, ¿no? Que sí te oímos. Vale, pero ahora, bueno, y me veis, ¿no? Pues ya está. Que bueno, te decía que como yo te iba a hacer un directo, ahí te iba a hacer un montón de preguntas. Primero No, felicitarte. ahora está No, hablando, ahora ahora no no la entiendo. oigo yo. Voy a entrar por el móvil, Pepa. Que pregunte otra Vale. mientras. Bueno, vale. Pues paso ahora, pasa. Fernando, Fernando está en Sevilla, Susana. Hola Fíjate. Susana, Hola, Fernando. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, se me pasó tu mensaje, te he contestado. Discúlpame que No, lo he visto antes, luego te contesto yo. no quería ser mal educado. No te preocupes Oye, para nada. felicidades porque me ha encantado la novela. La he disfrutado muchísimo porque además estas novelas, ya sea Cuba, ya sea, no sé, estos países de América, esas inmigraciones que hacían los españoles, son historias fascinantes y yo creo que poco sabemos de Cuba para lo importante que fue la isla para la economía, ¿no? de este Efectivamente, país, ¿no? Mm. efectivamente, sí. Y de todo, bueno, y de toda la sangría que hubo de hombres allí, ¿no? De soldados allí. Sí. Que eso fue Bueno, anterior al periodo, yo no hablé de lo que, vamos, de la guerra de Cuba, sino ya cuando España perdió las colonias, ¿no? Es otro sí, sí, vamos, periodo. pero Sí, me refería en general que sí, sí, tienes razón. para todo lo importante que es. Bueno, a mí me ha fascinado ese comienzo con ese viaje, ¿no? Sí. Creo que se podría hacer un montón de novelas solo con con las travesías de esos barcos, ¿no? De lo que ocurría dentro de esos barcos. Con la evolución de los personajes y sin hacer spoiler, creo que, digamos, ese guiño romántico que haces en el libro, a mí me ha parecido muy, muy bonito. Así, Pero de la primera parte o... no, no, ya del final, Ah, vale, vale, del vale, vale. final, cuando, bueno, Mm, no vamos a decir qué sí. ocurre, pero creo que hay una unión que a mí me ha parecido muy bonita, ¿no? Mm. Ese fin. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que quería, yo sé que es un poco novelesco todo, pero lo que quería era jugar con, y lo suelo decir en las presentaciones, con un género que creo que a veces ha estado un poco menospreciado, que es el folletín. Mm, Que Alexandre Dumas era, para mí, es el rey del folletín y es un grande. Y mi novela favorita es El Conde de Montecristo, por eso aparece tanto. El folletín al final era en el siglo XIX esas novelas que se entregaban por partes, se insertaban en periódicos y lo que pasaba es que tenían muchísimos giros, muchos personajes, muchas tramas, eran muy emotivas y enganchaban mucho. Y porque claro, el objetivo era que volvieras a comprar el periódico y siguieras leyendo, ¿no? Y bueno, pues yo al final jugué un poco por eso el final así. Bueno, quería como rendir homenaje o dialogar por eso puse un epígrafe, ¿no? Con los grandes, como puede ser Dumas, también puse de Charlotte Brontë, y bueno, y de Conrad por otra razón, pero vamos, sobre todo él, Alexandre Dumas, era por eso, por el folletín y por eso hay esos giros y esos... A mí me ha encantado porque cuando uno se mete en una novela como esta y la ambientas en la manera que ambientas esta novela, tú sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y ya te entregas a la historia. Lo que sí quería preguntarte, que tengo una curiosidad. Dime. Eh, la novela es compleja, la novela trama tiene muchos temas como el trabajo en las, digamos, en las tabacaleras, el tema del amor a distancia, el tema de la inmigración, el tema de esos viajes, un poco de política también, el tema de la mujer en esa época. Tratas muchos temas, pero a mí me ha parecido que te ibas a preguntar sobre eso, cuál había sido el tema sin que más trabajo o que tú querías que no podía faltar. Pero luego, a medida que leía, dije, no, le voy a preguntar por Elías. Vale, Creo que pues, ¿ha sido Elías lo más difícil de la novela? pues no, fíjate, ¿No? no.
Lo que más me costó fue la historia de amor entre los adolescentes. Esa es la parte que he escrito, reescrito y más me costó muchísimo porque primero no quería que fuera una novela romántica. Para mí, o sea, es una novela histórica. La historia de amor es el motor emocional, lo que le mueve a él a partir. Eso y las desigualdades sociales que eran tan fuertes en aquella época. Pero claro, describir una historia de amor sin sonar ñoña, sin que fuera azúcar, entre encima gente joven y que sonara verdadera, eso me parecía muy complicado. De hecho, puedes correr el riesgo de ser lo que te he dicho, un poco blandengue o quedarte muy frío, porque como no quieres ser blandengue, entonces esa parte, francamente, me costó muchísimo la que más. Ahora te lo he preguntado porque como él sufre una transformación tan grande, Sí, sí. es, digo, a lo mejor le ha costado más trabajo afrontar un personaje como ese. Pues fíjate, no, es como que él desde el principio, por lo que vivió en el barco, que no voy a decir el qué, pero es una persona que ya ahí se empieza a percibir, bueno, pues que es un poco ambiguo, ¿no? Es un personaje ambiguo porque no es malo, es bueno, pero tampoco es bueno, bueno, o sea, tiene sus aristas, caen cosas, por un lado tiene sus debilidades, eh, pero bueno, Digamos que se convierte en un personaje impredecible, ¿no? sí, es lo que quería también. Uno siempre intenta eh, dar alguna sorpresa al lector. Algunas veces lo consigues, otras veces no, pero con Elías es lo que intenté. Es lo que intenté, sí. Oye, pues Susana, muchas gracias. Gracias a Vamos, ti a por mí me ha hecho viajar y me ha hecho disfrutar muchísimo, te lo juro, en serio. fenomenal. Y bueno, te dejo con mis compañeras que si no, al final acaparo todo el tiempo. Pues nada, un placer conocerte. Ya seguimos en contacto. Luego te contesto. Vale. María Jesús. Uy, no. Rocío, que estaba Rocío, calla. Ah, no pasa nada. ¿Me oís Luego ahora? después tú. Ahora sí. Sí, vale, pues sería el portátil o algo, no sé. Hola, Susana, buenas Hola, tardes. Rocío. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, que como he dicho antes, que yo como te voy a hacer directo, seguro que te haré un montón de preguntas ahí. A mí me está gustando mucho, yo me la estoy leyendo ahora. Eh, y a mí hay una cosa que estoy de acuerdo con Maite, que ha dicho que no es una novela de grandes giros, sino una novela con mucha armonía, con lo cual se disfruta de otra manera, ¿no? Pero sobre todo se palpa lo que decías tú, ¿no? El olor, el tema del costumbrismo, ¿no? De cómo vivían, de cómo... Y yo creo que Mm, te transportas mucho a la gente, tanto a Cuba como a Asturias, ¿no? Y me ha gustado mucho por las sensaciones, ¿no? Y sobre todo la calidez, ¿no? De tu forma de escribir. A mí me ha sorprendido mucho, yo, bueno, he hablado contigo en varias ocasiones, pero no te he buscado en redes para ver si había escrito otra cosa. Pero yo ya daba por hecho que sí. no, Yo no. te prometo, o sea, tengo esa manía, yo no me gusta después descubrirlo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención en muchos aspectos, la forma del libro, la estructura, la forma de distribuirlo, de escribirlo. Es que no parece una primera novela, o sea que nada más que por eso, enhorabuena, ¿eh? Muchas Hay gracias. otras autoras que no es que lo hagan peor, ni muchísimo menos, pero a veces se nota, ¿no? O incluso al revés, cuando conocemos a una autora y leemos lo que escribió primero, ahí dices tú, uy, cómo ha evolucionado, ¿no? Pero en tu caso yo no he dado, vamos, es que ya te digo que no soy de ponerme a mirar las portadas, es manía, no, no lo hago. Como la sinopsis, tampoco me las leo. Mm. Así que genial. Yo mi pregunta realmente era, no, o sea, me ha gustado porque transportas mucho también a la época y no te has dejado llevar por el momento, porque al fin y al cabo me parece súper difícil en el año que vivimos escribir sobre una época tan distante a lo que vivimos hoy en día, ¿no? En todos los sentidos, tecnología, relaciones sociales, y justicia, injusticia, derecho y no derecho. ¿Te ha sido difícil que no se te cuele nada? No sé si me explico, porque hay veces que los escritores sin querer os pasáis de rígido o se os cuela algo que es normal, ¿no? Claro. Pero que ha sido difícil porque yo no tengo esa sensación. Yo parecía que estaba leyendo un libro escrito en esa época, ¿no? Y no esta. No, la verdad que eso no. A mí lo que me costó al principio
Yo he estado 2 años con esta novela, pero además a nivel obsesivo total. Yo tengo otro trabajo, pero fines de semana, vacaciones, de verdad, yo, vamos, me he dedicado en cuerpo y alma. Para mí, y lo he disfrutado mucho. Lo más complicado era que yo, pues el proceso de documentación, o sea, me metí tanto, encontré tantas cosas, que la dificultad aquí, más que se me escape algo de la actualidad, era que abrumara al lector, que abrumara haciendo como, dándole como mucha información, demasiada, ¿no? Que fuera esto la Wikipedia, en vez de transportarte de una manera sencilla o hacer a que el lector se sumergiera en la escena y como está descrita la escena o lo que hemos comentado antes, pues bueno, pues ya está como el ambiente y te sumerge. Para mí aquí el reto era no abrumar al lector con toda la información que yo había encontrado, con toda la documentación que tenía. De hecho, tengo muchísimas hojas, folios, te diría 200 que no he metido, porque, pues porque al Espe- principio cuando uno empieza se emociona y escribe, escribe, escribe y luego te das cuenta que eso tienes que pulirlo. De hecho, fíjate, me hicieron una entrevista hace poco en Telva que me encantó, que Carolina Isasi comparó el proceso de cosechado de la hoja o de tratamiento de la hoja de tabaco con el oficio de escribir. Pues porque es muy artesanal, la hoja se despalilla, como viene en el libro, etcétera. Y claro, el oficio de escribir es un poco así. Tú tienes muchísimo, escribes mucho, tanto de documentación como la prosa, por ejemplo, y luego vas tallando y vas cortando. Y vas recortando. Y va recortando y tallando la prosa y intentando pues jugar con metáforas. Por ejemplo, cuando parte el barco hay una frase que dice que las vitas, que son las cuerdas del barco, dice algo así como la personificación de una cuerda que cantaba un adiós. Estaban tensas y cantaban como un adiós, ¿no? Es como una personificación, una metáfora también que utilizo para juegas con la prosa para transmitir la pena de pobre gente, por un lado, la aventura que van a hacer, pero por otro lado, bueno, pues se mezcla la alegría con los adioses a seres queridos, etcétera. Pero bueno, que me he enrollado mucho. Volviendo a lo tuyo, eso es, sobre todo en mi caso era que tenía tanto, iba descubriendo tantos tesoros que yo decía, madre mía, ¿ahora ¿qué hago con todo esto? Y bueno, no me quedó más remedio que cortar. Eso es algo que dicen muchos los autores, ¿no? Que dice, a lo mejor me puedo pegar una semana entera documentándome y al final todo eso se resume en una frase dentro del libro. Pero claro, es Bueno, parte de... sí, sí, sí. Por ejemplo, fíjate, como anécdota, hay una escena en la que se habla del US Maine, que es el barco famoso en el que, bueno, los americanos acusaron a los españoles. Nunca se ha sabido si aquello fue una explosión accidental o si fueron los españoles. Y eso detonó un poco, fue el origen a la guerra entre americanos y españoles allí y a la pérdida de las colonias. Bueno, pues es una escena que no es muy larga, es un diálogo y hablan del capitán Cervera, que fue el capitán, que la verdad que debió ser un hombre chapó porque tenían los barcos en contra, porque eran muchísimo, la armada nuestra pues era comparada con la americana, era más débil, los barcos no estaban tan bien preparados, pero el hombre le echó un par, como diría yo, y bueno, pues el capitán Cervera me tragué un libro, que no voy a decir cuál es, de marino, tal, que encontré en una librería del centro de Madrid, antiguo. Entonces, para un poquito, me tuve que leer, y es un poco tostón, porque habla de milicia, de cosas militares que a mí no me interesan mucho. Pero para contestarte con esta anécdota, es que eso es verdad porque te tienes que documentar muy bien y no decir ninguna tontería y leer mucho e informarte, pero claro, vuelvo a lo de antes, no abrumar al lector. Te tienes que Efectivamente. quedar solo con la punta del iceberg. Porque si no el lector se pierde. Eso Sí, es verdad. sí.
Pues bueno, a mí me ha gustado mucho, me está gustando mucho, mejor dicho, y ya lo haremos en el directo. Muchas Ya gracias. hablaremos, sí, gracias por el directo Gracias. también. Buenas tardes, Chus, Susana. Hola, ¿qué tal? Un placer, de verdad. Placer verte de nuevo. Es que yo soy filóloga, he leído mucho, pero me has conectado con leyendo tu novela, ha sido como asomarme a toda mi carrera, a todo ese viaje que nos enseñaba. Me has recordado, escuchándote hablar ahora en estos momentos, a mi profesor Basilio Losada, el mejor profesor, cuando decía, voy a hacer 5 céntimos, os voy a dar 5 céntimos del romanticismo. Y en 3 minutos te hacía te daba la esencia, una perla del romanticismo alucinante y enseñaba a amar esos géneros que no están tan valorados, el género chico que él Sí, decía. Y entonces me has emocionado constantemente con la figura de la tabaquería, como pensar cómo esas palabras se convertían en la compañía de toda una comunidad, porque luego fue la radio la que reunía alrededor y se compartía y se escuchaba y se creaban como unos lazos que nunca se rompían. Y es luego el viaje, para mí el viaje que has hecho es tan complejo, el de un emigrante. Yo esperaba, cuando tú has dicho lo de las cuerdas, yo estaba esperando que me sacaras a Antonio Molina a cantar Soy emigrante, porque, porque realmente refleja ese dolor, porque muchas veces es como un cambio, es un viaje también interior, no solamente es exterior sí. el que está viajando. Y dicho todo esto, que yo también me enrollo mucho y que te voy a seguir la pista fijo porque realmente Gracias. escribes como a mí me gusta, porque vas dejando detalles como Pulgarcito, me parece que era que iba dejando las miguitas, tú vas dejando detalles como el cortador de puros, de plata en el bolsillo, y así hay muchos, los sabores de la ceniza, ella le sabe a ceniza, y bueno, luego pasa lo que pasa, pero bueno. Dicho esto, me parece que el verdadero cambio del protagonista ocurre cuando empieza a relacionarse, o sea, el cambio de Ramón, cuando empieza a relacionarse con la palabra y la lectura. Obviamente, la cultura, el saber da un poder, la información es poder y te abre muchísimo la mente, también cambiar de país. Pero ¿tú dirías que la transformación del personaje de Ramón está más ligada al contacto con la cultura y la palabra o a su ascenso social como emigrante? No, no, total, estoy de acuerdo contigo, a la cultura y a la palabra. Él, yo quería que el protagonista fuera una persona humilde, porque yo quiero creer en hoy en día la meritocracia o el esfuerzo, pues francamente, bueno, no voy a hacer, pero es difícil. Hoy en día, con todo lo que vemos alrededor, de, bueno, amistades y cosas que, no sé, yo quería que fuera una persona humilde y que va sorteando obstáculos y va logrando conseguir sus metas. Y una persona que a pesar de ser humilde, insisto, tiene inquietudes de conocimiento, hambre de conocimiento. Él sabía leer, pero con 14 años tuvo que dejar la escuela, que es muy duro, cuando realmente a ti en la escuela y la lectura te llena. Entonces yo creo que él encontró su lugar en el mundo cuando llegó a ser lector de tabaquería porque la lectura le encantaba y ver cómo sus compañeros reaccionaban y yo creo que fue más eso que el ascenso social. De hecho, el ascenso social, bueno, luego él ya digamos que en la mitad de la novela, hacia el final,
se plantea muchas cosas. Realmente no es lo que le está dando la felicidad. Y ahí sí que quizá la novela es donde hay más reflexiones por su parte, que luego aquí no puedo decir si vuelve o no vuelve, pero él se empieza no lo digo, pero aquí es cuando él empieza a decir, a plantearse muchas cosas, si las decisiones que ha tomado son las correctas, si tiene que volver, no tiene que volver, si tiene morriña de su tierra, no la tiene. Y bueno, eso es lo que quizá hay uno con temas de identidad, porque claro, lo que pasa con muchos emigrantes, y yo tengo gente muy cerca de mí que no son españoles, y es duro porque uno al final, ¿de dónde es? ¿Del país que deja o del país en el que vive? A veces tienen como el corazón partido, y eso es lo que yo quería reflejar a través de Ramón. Esa manera de, bueno, pues eh, Cuba me ha dado mucho, La Habana me ha dado mucho, pero tengo ahí Asturias. Y además juego con una frase que le dice su padre, y como todos los jóvenes no hace caso cuando es joven y luego cuando es mayor, no digo en qué contexto, pero le vuelve a la memoria y es las raíces, no puedes huir de tus raíces, las raíces enganchan, las raíces tiran, ¿no? Y bueno, sí, ahí hay temas de identidad, pero bueno, yo creo que su motor es la lectura, su motor es el hambre de conocimiento, porque al final yo quería crear un libro también humanista, que rindiese homenaje a la cultura. Ella es pintora, él es lector, entonces hay Lo cubres, o sea, es que realmente tienes hambre de más, o sea, te quedas, escribes muy bonito, pero yo quiero más, o sea, necesito más. Y realmente la manera de conectar y sobre todo de transmitir las sensaciones, porque aquí estás hablando de cambiar de país. Yo estuve viviendo en Italia un año y realmente fue muy duro, o sea, el contraste de encontrarte sola. Italia es un país para ir de vacaciones que está muy guay, pero si tú estás viviendo no es una ciudad que trate bien a la mujer, y más cuando yo fui, que fui en el 99-2000, el hecho de una mujer no puede salir así libremente, ser independiente porque entran en cortocircuito, o sea, y ya, el ser española es española caliente, o sea, a mí me querían llevar a cualquier terma, todo, enseñarme el español, porque donde mejor se enseña el español es entre sábanas. Pero pagas muchos estigmas y el inmigrante este también lo tiene. Pero mi madre, por ejemplo, era granaína y emigró aquí a Cataluña, ella no se sentía, o sea, hubo un momento en que no sabía de dónde era, ¿Veis? ¿A qué porque pasa? su Pasa. raíz y su identidad estaban en Granada, pero ya iba allí, ya llevaba tantos años fuera que no se sentía, pero en cambio aquí es Tampoco. imposible que la consideraran catalana. Entonces, lo has reflejado tan bien que de verdad he quedado completamente enamorada de cómo te expresas, cómo cuentas, cómo conectas con el lector, y te voy a seguir muchísimo la pista, de verdad. Muchas gracias, me Muchísimas alegro un montón. gracias, Susana. A, Un a placer, de ti, verdad. a ti, el placer es mío. Paqui, Buenas, Susana. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, pues mira, yo estoy con todos mis compañeros que ha sido una realidad de grupo, que escribes muy bonito, que me ha impresionado mucho que sea tu primera novela y sobre todo, como decía Fernando, eh, es un libro que solamente con esa travesía a mí ya me enamoraste y me enganchaste, ¿vale? Porque lo transmites de una manera todo lo que pasa por ahí, el olor, todo lo que hay, ¿no? Las comidas, el pillerío, en fin, es que lo que dice Fernando, una travesía da para mucho. Y ahí realmente me enganchaste. Y tenía una curiosidad porque yo sabía bueno, que como
que como tema de precaución, pues sí que se mantienen en cuarentena cuando tú vas a otro país y mucho más después de una travesía que duraba tantísimo tiempo. Pero es cierto lo que, no sé si te lo basas en algún momento histórico que realmente lo de la vacuna, lo de la picadura y demás, ¿eso es cierto? Eso es cierto y pasó en esa época, en ese mismo año. Cuando yo empecé la investigación, por supuesto que descubrí el campamento de migrantes que aparece y la cuarentena sobre todo era cuando había en el barco algún caso de enfermedad. Y la fiebre amarilla lo que pasó es que los americanos cuando... Bueno, Cuba se independizó, fue república en 1902, pero la mano americana seguía ahí. ¿Qué pasó? Que los americanos con lo que no contaron es con la fiebre amarilla y muchísimos militares, incluso más que en la guerra, murieron por fiebre amarilla. Por eso mandaron al doctor Mayor Reed, que es este americano que aparece en el libro, y se creó una comisión de investigación que continuó con una investigación que ya un cubano, el que llamaban el doctor Mosquito, el doctor Finlay, él ya dio con la vacuna y con el origen, pero ellos continuaron esta investigación. Incluso el otro campamento que se menciona, que no puedo contar mucho, pero donde intentan descubrir el origen de la fiebre amarilla, también existió y hubo algún español que participó, algún cubano, algún militar americano y algún español. Y ahí está una placa en La Habana donde se ven los nombres de las personas, se llamaba Campamento Lacear. Y bueno, pues eso es real, eso ocurrió. Luego juego, obviamente, porque mi personaje siempre está ahí, le pasa de todo al pobre, ¿no? Muchas peripecias. Juego con la ficción, pero esa investigación y esos personajes fueron reales. Y bueno, esa era una curiosidad porque realmente, no sé, me sorprendió y además muchas veces la realidad supera la ficción, ¿sabes? Pero vamos, totalmente, es así. Sí. Pues ya te digo, lo ha hecho tan estupendo que aunque hubiera sido una ficción, me lo hubiera creído total. Pues mi pregunta era que ¿tienes algún personaje que haya hecho más tuyo? Que te haya resultado más fácil y hayas conectado más con su historia y te haya sido mucho más relajante escribir. Bueno, Nicolás, por ejemplo, me fue sencillo escribirle, es un personaje secundario, es bonachón, gordito, al final parece una cosa, es otra y empatizas con él porque es muy tierno. Hay una escena, bueno, con una mujer y lo ves como hasta llora, ¿no? Y bueno, a mí él me pareció... hay una serie de personajes que... Él en este caso sí, me pareció como que quería crear un personaje tierno. Hay otros que no quería contar tanto y por su magnetismo, pues al final aparecieron en el libro como, bueno, como Alberto Iarini, ¿no? Que creo que lo mencioné en la presentación. Pero sí, Nicolás es bueno, no me costó empaticé con él, vamos. Pues hablas del lector que habla con el libro del Conde de Montecristo y demás. Si hoy entraríamos en una tabaquería, ¿qué libro, Ramón, nos podría estar leyendo en esta época? Pues mira, yo sigo apostando por los clásicos. Además, yo lo siento por los contemporáneos. ¿Sabes lo que pasa? Que como la novela rinde homenaje a esta historia, yo lo que quería es rendir homenaje a la novela decimonónica, yo seguiría por esos lindes. Mira, por ejemplo, podía leer Los Tres Mosqueteros o vamos a cambiar de escritor. Por ejemplo, a Conrad, la línea de sombra de Conrad, que es densa,
pero como dice verdades como puños y además habla del paso del tiempo, de la adolescencia a la madurez y utiliza esa metáfora de la línea de sombra, y además él era un capitán mercante y la novela es muy pequeñita y habla de un viaje de mar, barco, bueno, pues yo creo que podría encajar. Pues te las gracias, que si ya es un placer leerte, escucharte, de verdad una auténtica maravilla. Muchísimas gracias. Te Gracias. espero en la Gracias a ti. siguiente. En eso estamos, en eso estamos. Estefanía, Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Desde el Bien, otro bien. día. Nos vimos. Qué historia tan bonita, qué bonita. ¿Tenías claro desde el principio que querías poner un personaje masculino, pero bueno, luego a la larga te diste cuenta de que no, de que tenía que ser una mujer? Sí, Entonces, cuando tú tenías ya previsto escribir la novela, ¿tenías claro ya el final que le querías dar? no, O para sea, que nada. fuiste viendo según... Sí, el final me costó también y además la escena primera es del final porque utilizo, bueno, una cosa que se llama como in media res, ¿no? Que es una escena del final, ponerla al principio para generar suspense. Y esa escena la escribí la última, aunque viene al principio del libro. Y no, me costó mucho. Me estuve debatiendo entre el bien y el mal y ahí lo dejo. Y al final dije, bueno, no puedo decir, pero bueno, tú lo sabes que ganó, porque bueno, pero me estuve debatiendo ahí. Sí, sí. Pues una historia preciosa, además, bueno, lo que te han dicho ya todos, porque ya te han preguntado tantas cosas que ya sale todo a relucir, pero sí que es muy sensorial porque nos han metido de lleno en Cuba, hemos fumado habanos, hemos bailado, hemos comido, así que enhorabuena, enhorabuena por esta Muchas novela tan gracias. bonita. Gracias, gracias. Tere, Hola Susana, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? Tere. Muy bien. Encantada de volver a verte. Igualmente, lo mismo digo. Ha sido, bueno, lo que te han dicho ya todas, que es un viaje maravilloso, una gozada leerte. Bueno, yo me lo he ventilado en 3 días, ¿eh? Y si ves la deposis que hay, no te quiero contar. Creo que me parece que ya has visto la reseña, hice la reseña Sí, y bonita, gracias. ahí estaba mi conde de Montecristo, que al lado del tuyo, que me hizo mucha ilusión ponerlo allí junto a tu novela. Y yo quería seguir, porque ya muchas de las preguntas que tenías ya te las han hecho todas. Quería seguir con lo de la lectura del lector de tabaquería. Si en este momento estuvieran leyendo tu novela y tú pudieras ver por una ventanita qué es lo que dicen de ellas, ¿qué te gustaría escuchar? Pues mira, lo que me estáis diciendo, la verdad, no pido más. Yo con que a la gente le entretenga, le guste, se enganche. Al final, mira, bueno, lo primero todavía no me considero escritora, solo por tener yo creo que es un oficio muy, muy duro y le tengo mucho respeto, con lo cual hasta que no, si Dios quiere y saco otra, pues mira, ya por lo menos con dos, a lo mejor, bueno, estoy empezando, pero sí que para mí me preocupaba el tema de la inmersión, con lo cual lo estáis diciendo, estoy contenta de escucharos, y el tema de la calidad de la escritura, de la prosa, pero a la vez yo tenía un hándicap y es que quería que tuviera calidad, pero quería llegar a los lectores. Es decir, que no fuera barroca, ni muy lírica, ni muy densa, porque yo quería pues llegar a muchos lectores y que la trama tuviera, digamos, más peso que la voz de la autora, porque a veces lo que pasa es que si tú te pones mucho enfrente del libro, se pierde la trama. Y eso, quizá porque estoy empezando, es complicado llegar y no sé si lo he logrado, ¿no? Al equilibrio de decir, Sí.
que haya cierta calidad, pero que el lector no se te vaya porque dice, "Pf, qué denso, ¿sabes? Qué rollo me mete este autor con tantas frases muy grandilocuentes, pero al final y bueno, eso es lo que me gustaría que dijeran, pues que está bien escrito, pero que a la vez les ha enganchado, hay trama, les ha entretenido, les ha gustado, pero bueno, que con cierta calidad, ¿no? No, la verdad que es una gozada leerte porque además es que fluye todo muy bien, te enganchas enseguida no, es que no puedes parar. Yo me lo terminé súper rápido y había muchas cosillas que tenía apuntada, pero ya te las han preguntado. Pero a mí me ha llamado mucho la atención todo lo que hablabas antes de la cuarentena y todas las medidas higiénicas que tenían y por dónde pasaban, que pasaban primero por un sitio, luego por otro. Todo era tal y como lo cuentas, así. Sí, eso sí, porque mira, además hay un libro, o sea, el señor que vino a la presentación, Roberto Sí, Fernández. estaba sentado a nuestro lado, además. Sí, Sí. pues mira, yo le conocí porque di con su libro, que es una recopilación de recortes de periódico de la época, pero sobre todo focalizada en ese campamento de migrantes. Él, claro, yo al encontrar esa joya, la parte del campamento me facilitó un montón, porque hay otras partes claro, te vas a bibliotecas o miras un periódico digital. La Biblioteca Nacional, pues, bueno, me saqué el carnet de investigadora, pero incluso puedes acceder a su hemeroteca digital. Pero claro, eso, fíjate, es mucho tiempo, mucho tiempo. Y este hombre, gracias a su libro, que está súper bien, es como encontrar todo ese trabajo que yo había hecho para otras partes, me lo encontré ya hecho y todo está contado bueno, focalizado en ese campamento y todo lo que cuento es verdad. Porque y si os interesa, lo podéis encontrar el libro, son recortes de periódico de la época, que es que se ve el periódico con el año 1903, 1906, y te cuentan muchas cosas. Incluso hay algún personaje, uno en concreto, una mujer, no digo cuál, pero que no es española, con eso ya os doy pistas, pero no hago spoiler, que aparece en un recorte de periódico en ese libro. Y ahí me inspiré y de ahí ya luego ficcioné. Pues Pero, es que eran tremendas. Yo me estaba recordando cuando hemos leído alguna vez alguna historia de la guerra civil y pasaban a Francia, en los campamentos que tenían en Francia, pues era como, a mí me recordaba muchísimo a eso. Digo, madre mía, la cantidad de cosas que le hacen, que los sí. entiendo, ¿eh? Porque estaba bien puesto para Claro, evitar muchos contagios. efectivamente, eso es lo que yo quería transmitir, ni juzgar negativamente ni positivamente, quedarme neutral, porque esos campamentos hicieron cosas buenas y otras no, y es muy complicado. Entonces, intenté quedarme neutral, contar lo que la documentación, la información que encontré. Pero tienes razón, había cosas que las hicieron bien. Incluso eran muy, muy modernos con esa especie de duchas que él dice, pero bueno, ¿esto qué es? Y sí, como tú dices, la limpieza, pues y fumigaban todo, las maletas, que al final eso era importante, porque si no, como Claro. había tanta fiebre amarilla, si dejaban entrar sin esos controles sanitarios, pues a lo mejor se propagaba más eh, no sé, es un tema a debatir muy complicado. Es muy Sí, complicado. pero bueno, yo lo ficcioné, lo conté, eso es lo que había, y luego cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Siendo La verdad neutral. que es, de verdad, como ya he dicho antes, un placer y una gozada leerte. Lo has transmitido todo fenomenal. Y una última cosita, si te estuvieras tomando un café con Ramón, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te haya quedado ahí? Joder, no, a Ramón pocas cosas, porque bueno, yo más que preguntar, yo lo que le diría es que
que a veces no se puede ser tan bueno. ¿Verdad? Es que Sí, había ocasiones que decías, es que es demasiado bueno, no se puede ser tan sí, bueno. no se puede Un ser poquito tan de bueno. maldad, además viene bien para que Sí, 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 te nos entiendo. pongamos nosotros más de uñas y digamos, venga, un poquito más. Pero que de verdad que muchísimas gracias, Susana, ha sido un Nada, placer y una vosotros gozada leerte. igualmente. Y yo lo puse en la reseña que sabía que ibas a dar que hablar y que te seguiríamos la pista, o sea que ahí estaremos en la próxima. Muchas gracias. A ver. Esto es, ¿sabes lo que yo siempre digo? Esto es pico pala, no hay otra. Utilizo siempre esta expresión. Y con el pico y la pala, porque esto es una profesión difícil, estoy empezando y hay que, pues eso, cada día un pasito, un pasito, un pasito, un pasito y a ver, porque, bueno, pues eso, poco a poco y ya está. Ya verás que sí. Muchas Ojalá. gracias. A ti. Hacen. Hola Susana, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? encantada de conocerte. Sí, La sí, verdad porque es nos que hemos visto, como pero no hemos hablado. Nos hemos visto en la presentación, pero no tuvimos oportunidad de hablar con tanta gente y tanto jaleo. además de verdad, bueno, ¿qué te voy a decir que no te hayan dicho ya mis compañeras? Que la verdad es que no lo hemos pasado genial, vamos, yo me lo he pasado genial. Yo te quería preguntar acerca de los secundarios. ¿Hay algún secundario que creciese más de lo que tú pensabas? Porque, Sí, por siempre lo ejemplo, digo. por ejemplo, a mí, Josh, que me parece un personaje súper incómodo y violento, ¿cómo lo has trabajado ¿Quién, para perdona? que no solo parezca... ¿Cuál me has dicho? Perdona, es que un poco la línea se ha... No, te preguntaba por Dios, que cómo has conseguido que no fuese simplemente un villano, sino que fuese un personaje creíble, porque lo has conseguido. ¿Te refieres a José? Sí. Vale. Bueno, es que en realidad, o sea, lo que yo quería es que fueran como ambiguos, ¿no? Que tienen sus cosas malas, pero tienen sus cosas buenas. Incluso tener empatía hasta hacia ciertos antagonistas. Por ejemplo, con Yarini, bueno, pues le odias y le quieres, yo creo, no lo sé si lo he conseguido. No quería el malo malo y utilizar los típicos clichés, este es muy malo, sino intentar un poco jugar o sea, entender las circunstancias de cada uno. Y bueno, en el caso de Yarini, deciros que es un personaje real, es el que siempre digo que más espacio ha ocupado y como curiosidad, él era un proxeneta en aquella época y fíjate que le trataban y le tratan a veces en Cuba como un Robin Hood. Y, ¿y por qué digo esto? Porque hoy en día le dejan flores en su tumba. Y no dejaba de ser un proxeneta, entonces para mí era un personaje carismático y ambiguo con el que yo podía jugar mucho en la novela. Escucha, y luego con Clara, ¿tú ves paralelismos ahora con lo que seguimos viviendo las mujeres, sobre todo las mujeres creativas? Pues sí, sí, me encanta que hayas hecho esa pregunta porque, a ver, Clara, hombre, lo tenía más difícil en aquella época. Seguimos las mujeres luchando mucho, pero en aquella época era muy complicado. Yo no quería hacer un panfleto feminista, pero sí reflejar la situación de la mujer como era a principios del siglo XX, finales del XIX, y más si quería ser artista. Y bueno, y siempre doy unos ejemplos. Por ejemplo, María Lejárraga era una escritora de la generación del 98, de aquella época, y no podía firmar, firmaba su marido. Colette, una escritora francesa, lo mismo. No firmaba, luego ya logró firmar, pero firmaba su marido. Entonces, a mí me pareció también, y además creo que lo he hablado con Maite cuando me mencionó lo de la mudez y tal, pues quería mostrar que ella era una persona que a través de la pintura, pues ella tenía mucha determinación y además era como una manera era su identidad. Y como en aquella época lo tenían tan complicado, tan difícil,
pues bueno, dejé ahí como sí, es como un poco un alegato, ¿no? Sí, es Bueno, que seguimos teniendo problemas como antiguamente. Hemos crecido un poco, pero más bien poco, sí. es verdad. Que muchísimas gracias, que me lo he pasado Nada, genial y la verdad es que enhorabuena, porque muchas realmente es gracias. como han dicho todas, o sea, para ser un primer libro, chapo. Muchas gracias. Bueno, ya hemos preguntado todas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues para terminar, Susana, y no me digas que nada a lo que te voy a preguntar, porque seguro que hay algo. ¿Qué hay de ti en esta novela? Nada, no, es una broma. Ah, no, no, es que yo Pues mira, cuando has dicho que Ramón le gustaba mucho leer, era muy lector, digo, Susana, sí, bueno, yo he sido una lectora obsesiva, empedernida. Me acuerdo que cuando yo era buf, joven mi madre me daba de el niña. trapo. Sí, de niña. Me daba el trapo y me decía, limpia las puertas, quita el polvo de las puertas. Y Y tú siempre, ibas con el libro y el y yo trapo. iba con el libro, los cascos, yo no sé por qué, ella siempre me dice, ibas con el libro, los cascos a quitar el Mm, polvo, qué pesada. Y pues sí, sí, es que en eso sí. según lo has dicho, digo, uy, Has como acertado, el amor, sí, además yo creo que está muy relacionado. yo Si creo quieres que sí. escribir, tienes que haber leído mucho, Pues yo es que creo, ¿eh? dicen, Mm, si en tu casa lees, tú lees. En mi casa no leía nadie, nada más que yo. Aquí, por ejemplo, sí, aquí leemos todo. Mi hijo ya leía con 4 años. Con qué 12 bien. ya, con 12 ya leía novelas de adulto porque era, o Pues sea, eso es una maravilla, ¿eh? es Porque una no, maravilla. Bueno, Mm, mira lo que se está leyendo ahora. ¿qué se está leyendo? A ver, que no lo veo bien. Es que empiezo Los, yo a ver mal, me he tenido que hacer unas gafas los y... hermanos Karamazov de Alba. ¡Jolín! No Tela. te digo más. No, cositas fáciles no. No, no, bueno, tiene 26 años, pero es un crack. Y luego te quería comentar que cuando una emigra, porque yo he sido emigrante, hija de emigrante, ¿no? Yo me he criado en París, Mm. yo siempre he tenido mi corazón dividido. Cuando estabas Eh, allí, querías venirte aquí. Y cuando estás aquí, allí, sí. Y cuando estás aquí y venías de vacaciones, querías volver. Yo siempre he dicho que Francia es mi segunda patria, aunque estuve solo 12 años, pero bueno, ¿Y me hablas crié allí. francés, Sí, Pepa? claro, bien sûr, Mírala. Bien sûr. bien sûr. O sea que la verdad es que sí. Estás allí, estás, pero sí, tu patria, como donde has nacido, aunque me fui con 3 años, donde has nacido siempre lo llevas. Igual que estoy en Madrid y soy extremeña y mi tierra me tira mucho. Normal, lógico. Y llevo aquí ya 26 años, o sea que no te digo más. Bueno, pero las Pero tira, raíces, las raíces tiran. Bueno, Susana, pues ha sido un placer, ha cariño. sido un placer conoceros más, porque Nada, claro, nos habíamos visto, pero no y mucho. nada. Bueno, no, Y nos vimos además en la presentación del de otro libro. Sandra, de Sandra, segura, una compañera, sí. Sí, además de verdad. Y nada, te seguiremos la pista Nada, porque, yo bueno, encantada a ver si nos vemos en persona y vuelvo a seguro que deciros lo sí, primero que os dije, que cuando uno empieza en esto, ya. sentirse arropado es para agradecer. Así que yo os lo agradezco de verdad, de Nada, corazón. intentaremos que vendas muchos libros. Susana, Eso, ¿no vienes eso a San también, eso es Jordi? importante. A ¿Vas a San venir Jordi a San no, Jordi? no. Voy a estar, fíjate, en varias, en la Feria de Bilbao me han invitado, pero en San Jordi no. Es complicado en San Es Jordi. complicado, Ya, y luego mandan en mi sello tiene escritores que son de allí ya, y bueno, es lógico, es lógico. pero bueno, poco a poco, Pero como te digo yo. veremos en la Feria de Madrid, fijo. Sí, en la Feria de Madrid y bueno, Seguro, y antes seguro. si queréis también, yo encantada. Vamos, Seguro que en algo otra coincidimos. sí, Pues esto nada, seguro. Pues un beso un para beso todos enorme y gracias y por hasta todo. pronto. Beso. Hasta pronto. Un placer. Chao, Adiós, adiós. Chao, Adiós. adiós, Susana, chao. Susana. Chao.